Con esto tampoco terminaron las profecías de la sociedad Watchtower. En el libro Millones que ahora viven no morirán jamás, edición de 1920, y páginas 89 y 90, entre otras, aparecía otra profecía de enorme relevancia. Dice así este texto: por lo tanto, podemos esperar confiadamente que 1925 marcará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles profetas de antaño, particularmente aquellos mencionados por el apóstol en Hebreos capítulo 11, a la condición de perfección humana. En 1925 no solo tendría que venir el fin del mundo, que no había venido ni en 1914 ni en 1918, sino que además sería acompañado por el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes mencionados en Hebreos 11. De hecho, tan segura parecía la sociedad Watchtower de que la profecía se cumpliría, que compró una casa en el municipio de San Diego, a la que denominó Bet Sarim, la casa de los príncipes, con la intención de que sirviera de alojamiento a los patriarcas que iban a resucitar en 1925. Y de hecho, en la seguridad de que posiblemente podría haber alguna persona carente de conciencia que pretendiera ser uno de los patriarcas, en el documento de fiducia se insiste en que si alguno reclama la propiedad, tiene que demostrar que es Abraham, Isaac, Jacob o alguno de los personajes mencionados en Hebreos 11. Pero llegó 1925, pasó 1925, y no solamente no se produjo el fin del mundo, sino que ninguno de los patriarcas resucitó y mucho menos fue hasta San Diego, en California, para reclamar su habitación en la casa. En el anuario de 1975, el anuario de los Testigos de Jehová, página 194, aparece sin embargo otra causa para haber comprado esa casa. Y curiosamente, la causa que se alega medio siglo después del fracaso profético dista mucho de ser la de dar cobijo a los patriarcas resucitados. Dice así: brevemente, se puede decir que el hermano Rutherford, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, tuvo un caso grave de pulmonía después de haber sido soltado del aprisionamiento injusto durante 1918-19 por su fidelidad a Jehová. Después de eso solo tenía un pulmón bueno. Se le hacía casi imposible permanecer durante el invierno en Brooklyn, Nueva York, y todavía cumplir con sus deberes de presidente de la sociedad. En los años 20 fue a San Diego bajo tratamiento médico. El clima allí era excepcionalmente bueno y el médico lo instó a pasar el mayor tiempo posible en San Diego. Eso fue lo que Rutherford hizo al fin. Con el tiempo se hizo una contribución directa con el propósito de que se construyera una casa en San Diego que el hermano Rutherford usara. No se construyó a expensas de la sociedad Watchtower. Esto pueden jurarlo. Acerca de esta propiedad, el libro Salvación declaró: en San Diego, California, hay un pequeño terreno donde se edificó una casa que se conoce como Bet Sarim. Medio siglo después del fracaso de la profecía, en el anuario de los Testigos de Jehová, nos enteramos de que la casa se compró porque el clima de Brooklyn era excesivamente malo para el presidente Rutherford y por lo tanto se decidió comprarle una casa en San Diego que parece ser que tiene unos inviernos con un clima muy benigno. Naturalmente no fue esto lo que se dijo a los adeptos de los Testigos de Jehová, ni tampoco la sociedad Watchtower gastó $1 en aquella casa. Como aquí dice, no se utilizaron sus fondos, sino aportaciones que la gente hacía. Y mientras el hermano Rutherford tenía 2 Cadillacs, en esta época en que en Estados Unidos la gente se apilaba en enormes filas de gente intentando, en medio de la depresión económica, comer de la beneficencia, no solamente guardaba aquellos 2 Cadillacs en el garaje, sino que además se permitía tener una casa de invierno en el municipio de San Diego, California. Una vez más, la profecía no había salido bien, de modo que se pasó a otra fecha más lejana, que fue la de 1975. En el libro Vida Eterna, en Libertad de los Hijos de Dios, dice así, páginas 29 y 30. Según esta cronología bíblica fidedigna, y uno no puede evitar sonreír cuando leo de fidedigna después de saber todo lo anterior, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975.
y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el propósito amoroso de Jehová Dios, el que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. En otras palabras, en 1975 terminaban 6000 años de historia humana y empezaba el séptimo milenio, el milenio de Cristo. Lo que quiere decir que llevamos 17 años de milenio y no nos hemos enterado, o simplemente la profecía, una vez más, fue una profecía fallida. La última profecía falsa de la sociedad Watchtower se cumplió hace muy poco. En el libro Hágase tu voluntad en la tierra, un libro que contiene una muy especial interpretación de la profecía de Daniel, dice lo siguiente: habla de que hay un rey del norte y un rey del sur, y que el rey del norte es la Unión Soviética. Dice así en la página 296. La Unión Soviética, la potencia comunista que desde que arrebató el poder en Rusia en 1917 hasta el día actual, ha tenido como su mira la dominación mundial. Pero a continuación insiste que hasta la batalla de Armagedón existiría tanto la Unión Soviética como el rey del norte, que se identifica con Gran Bretaña y los Estados Unidos. Dice así en la página 316. El rey del sur y el rey del norte se enfrentan ahora al Armagedón. Aún hasta el tiempo del fin en el Armagedón habrá una coexistencia competidora entre los dos reyes. Y en la página 320 de este mismo libro se dice: el ángel de Jehová predijo aún más agresiones por el rey del norte comunista antes de su fin en el Armagedón. En la atalaya de 1 de abril del 84 se volvía a insistir en que tanto la Unión Soviética como el rey del sur, al que se identifica con Gran Bretaña y Estados Unidos, serían destruidos en Armagedón. Dice así en esta atalaya de 1 de abril del 84, página 20. Los dos reyes estarán entre los que serán destruidos en la guerra del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. Pero lo cierto es que la Unión Soviética desapareció el año pasado como tal, desapareció el poder comunista y ateo que en 1917 se hizo con el Imperio ruso y no ha venido Armagedón. No solamente es que no ha durado la Unión Soviética hasta Armagedón, sino que no sabemos cuándo será Armagedón, pero la Unión Soviética es un capítulo cerrado de la historia. En este sentido, una vez más, las profecías de la sociedad Watchtower no se han cumplido. Y creo que lo único que cabe aplicar en ese caso es el criterio que muestra la Biblia acerca de los profetas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18,